Bueno, estamos aquí con nuestro amigo y colega Carlos Pavón, psicólogo y trabaja actualmente ¿en dónde? Actualmente en Neurorehabilitar como acompañante terapéutico. Muy buenas noches, Leo. Soy con Leonardo Cano, mi colega, amigo, psicólogo, actor de profesión y de pasión. Así es, muchas gracias. Y tenemos un tema muy interesante para discutir hoy, ¿no, Carlos? Exactamente. Queremos hablar acerca de una problemática estudiantil muy interesante que, pues aparte, abarca muchos otros más problemas de fondo, ¿no? Pero inicialmente es el embarazo adolescente y sus consecuencias en el desarrollo, pues, tanto a nivel de deserción escolar, ¿no? Que es una problemática muy grande. Y vamos a empezar a analizar este fenómeno a nivel social y desde luego a nivel neurocognitivo, a nivel de las neurociencias. Exactamente, Leo. Y como este problema, por así decirlo, y estas afectaciones que se pueden dar a nivel social, tienen unas grandes implicaciones cuando se desea seguir un lineamiento educativo, más para jóvenes que cursan edades de preadolescencia, adolescencia y requieren de un proceso cognoscitivo en su ambiente. Exacto, aparte porque es importante mencionar, ¿no? Que se ha visto un incremento de los embarazos en adolescentes en edades demasiado tempranas. Ya van desde los 13 años, embarazos incluso desde los 11 años ya reportados, ¿no? Ya van embarazos desde los grados sextos para arriba. Y pues obviamente un embarazo en el grado sexto implica básicamente ya dejar de estudiar, ¿no? Dejar el bachillerato y quedarse con la primaria. Exactamente, Leo, es un problema que a nivel personal me atrevería a decir que es cotidiano, ¿no? Va aumentando con medida de las generaciones, pero es por una percepción, es porque ya ha ganado una mayor percepción. Antes no se veía como un problema de gran magnitud, no se tomaban las cifras, no se tomaban los estudios para darle esa relevancia que merecía, pero ahora es lo bonito, ¿no? Que ahora sí hay una gran preocupación por eso. A medida que avanza la sociedad, hay una gran preocupación en sacar las cifras, los datos exactos. Y va aumentando. Y no solo en adolescentes, también en otras problemáticas como diversidad de género, en otras problemáticas de violencia, en otras problemáticas como lo pueden ser el bullying, que han ganado una relevancia a lo largo de los años. Y me atrevería a decir que no es que haya aumentado, son problemas que siempre han existido, pero ahora ganan una relevancia. Y bonitamente, por así decirlo, ya ganan como cierto interés, un interés en solucionar estos problemas. Sí, es muy cierto, aparte porque mencionas algo muy importante, Carlos, y es el hecho de, claro, en este momento con este desarrollo, pues y este auge de tecnología, ¿no? Entonces es mucho más fácil computarizar, ¿no? Y poder realizar estudios estadísticos sobre este fenómeno. Y es verdad, no es que sea nuevo, se ha presentado siempre, pero que en este momento pues ha generado como más interés y ha despertado como mayores estudios, ¿no? Justamente con el caso del bullying que mencionabas, eso ha existido toda la vida, pero hasta hace unos años fue que empezó como ya a desmitificarse que era normal, ¿no? A desnaturalizarse, en palabras de Bourdieu. Entonces, yo creo que podemos empezar a hablar justamente de ello y esto nos lleva también a un problema nacional acerca de lo que significa la educación sexual en los colegios. Exactamente, Leo. Y como tal, el día de hoy, pues hemos venido a traer, a exponer esta problemática con un caso que ha tenido su problemática y ha intentado tener su proceso y su solución. Es la historia de un profesor colombiano que trabaja de largo este tema. Trabaja en uno de los institutos educativos de SUA y está nominado a un premio Nobel de Educación gracias a ese trabajo en el Colegio Gerardo Paredes. Él es Luis Miguel Bermúdez. Sí, señor. Cuéntanos Y más de eso. bueno, cito directamente del artículo de la BBC. Fue elegido como uno de los 10 mejores maestros del mundo
Gracias a un trabajo que él ha venido realizando con una de las mayores problemáticas que se presentaban en el colegio, y es el embarazo adolescente. ¿Qué sería esta problemática? Y cito textualmente de él. Dice que para las familias de esta localidad es muy importante mantener la virginidad de sus hijas hasta el matrimonio. Aquí una niña virgen vale más que las que han tenido relaciones sexuales. Cuenta. Una niña me dijo que si ella usara algún método para prevenir el embarazo sería como dibujarse una P grande en la frente para que la vieran como, cito textualmente, como la puta o la perra del barrio. Explica. Ahí nos da a entender una cosa y es que, cita textualmente, los métodos de planificación se volvieron una estima cultural y cuando un adolescente va a comprar un condón en la droguería, se ríe y se lo niega. Pues eh, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte esta realidad, ¿no? Que también se ha naturalizado y prueba de ello es justamente este ejemplo que da el docente Miguel Ángel, Luis Miguel. Luis Miguel, perdón, Luis Miguel, acerca de justamente todo ese trabajo que ha llevado y toda esa connotación social que lleva, ¿no? El hecho de no poder aplicarse un, un aparato anticonceptivo, ¿no? Porque ya entonces es la puta o la perra, como dice él, como refieren los mismos estudiantes, ¿no? Porque son testimonios que él mismo manifiesta. Y claro, eso demuestra también toda una escala de, de conocimientos adquiridos, ¿no? Que se han ido perpetuando, ¿no? Conocimientos cerrados también, que se han ido perpetuando y perpetuando y se han convertido en costumbre. Exactamente, es un manejo de creencias que se ha manejado. Esas creencias ya son más a nivel como grupo, como núcleo social que se han manejado. Y claro, permean y actúan sobre los individuos, y más en sus fases de desarrollo. Como lo veníamos diciendo, no sé qué opinas, Leo, o cuál es tu punto de vista sobre esa relación que tiene ese individuo con su ambiente y esas creencias que lo pueden llegar a permear, tal como lo presentan en este caso que son jóvenes, pues ya fase de desarrollo y ven como este acceso a los preservativos como algo, como un estigma cultural, como lo define Luis Miguel Bermúdez. Sí, pues me parece, digamos que para lo que venimos a traer para el tema colección, me parece importantísimo, ¿no? Y fundamental porque a veces nosotros tendemos a pensar un poco en que la educación es solamente el aprendizaje neurocognitivo, pues, ¿no? El hecho de ir al colegio, de repetir y de ejercitar, eliminamos el ambiente como parte fundamental del aprendizaje. O a veces hay personas que hacen lo contrario, ¿no? Toman el ambiente como algo fundamental, como lo es, pero eliminan también la parte cognitiva y se ha demostrado, ¿no? A través de diversos estudios, a través del tiempo, que todo esto funciona y trabajan de la mano. Y justamente este es un ejemplo clarísimo de cómo el contexto fortalece a que el embarazo adolescente se perpetúe, ¿no? Y se mantenga por el hecho de prohibirles a las adolescentes o a los adolescentes, ¿no? Porque también los estudiantes tienen responsabilidad, eh, se les prohíba el uso de elementos anticonceptivos. Exactamente, estamos hablando sobre la relación que tiene como tal las políticas y el contexto social en su base, podríamos decir hasta moral. Pero no hablemos solamente de moral, es más una cuestión de creencias, creencias que se han venido manejando a nivel cultural, parte de los individuos que permean como tal a los demás. Y esto es algo que, en el caso que traemos hoy, de Luis Miguel, es algo que él ha venido trabajando. Nos dice el artículo y una noticia del trabajo de él que él diseñó un sistema para modificar esas creencias a largo plazo, que le tomó cerca de 4 años cambiar estas ideas arraigadas en los adolescentes y sus familias. ¿Qué es lo que hizo él? Él promovió el uso del preservativo en la escuela y garantizó el acceso seguro a los estudiantes a esos métodos. Pero
Y aquí traigo a colación, queda ese dilema de querer preservar esas políticas, pero también entrar a permear con las creencias que tiene la familia y la comunidad con respecto a eso. Y es que no es fácil hablarle a... En la realidad no es fácil permear políticas públicas cuando hay una resistencia por parte de las comunidades. Claro, porque justamente estamos hablando de tener que tumbar, como tú dices, una creencia, ¿no? Ya instaurada allí y empezar a generarla, a trabajar a través de plasticidad, ¿no? Plasticidad cerebral que llaman, ¿no? Permitirles a ellos adquirir nuevos conocimientos y aparte de nuevos conocimientos sociales, ¿no? Estamos hablando de romper con toda una barrera que ya existe, que ya está instaurada y permitirles a ellos avanzar también en el proceso, ¿no? Como enseñarles y naturalizar una nueva conducta. Entonces implica mucho más trabajo, ¿no? Es todo un trabajo social, psicológico, en el que hay que generar primero una emancipación, ¿sí? Y a partir de esa emancipación, una nueva naturalización, eh, pues de una nueva conducta. En este caso, estamos hablando del fenómeno de permitirles a los estudiantes, ¿no? El hecho de planificar y acercar también esto a los papás, ¿no? Entonces es una situación bastante interesante, ¿no? Exactamente. Tal como lo dice el mismo Luis Miguel, él tuvo resistencias. Cito sexualmente que de que las madres especialmente no querían escuchar nada sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres. Lo cuenta. Sin embargo, en el artículo nos demuestra que lo logró y demuestra que tenía una tasa histórica de un 70% de embarazo, de un 70 embarazos al año. ¿Sí? En una tasa, en una comunidad, en un colegio, tenía alrededor de 70 embarazos al año, lo cual es una cifra alarmante. Claro, Pero que en 2017 tuvo un solo caso. Gracias a este trabajo que, como venía mencionando Leo, se permeó, se habló con la comunidad y se sensibilizó. Pero en sí no es fácil. No es fácil porque siempre va a haber una resistencia de ciertos colegas, profesores, la comunidad, los padres y las autoridades religiosas. Y estas resistencias pueden como desgastar el trabajo vocacional que pueden tener los profesionales a la hora de replicar estos resultados. claro. Además hay que tener en cuenta también todas las comunidades que hacen parte de este entorno social, ¿no? Que todavía no hemos entrado a mirar allí en qué entorno social crecen estos estudiantes y por qué fomentan o fomentaban antes el hecho del embarazo adolescente como algo natural, ¿no? Porque, claro, venía un conocimiento instaurado, un conocimiento impartido de la prohibición hacia los anticonceptivos, ¿no? Pero también hay debe haber cosas mucho más de fondo, obviamente temas económicos, de temas sociales, de temas de educación de los propios padres, ¿no? Y no solo eso, sino del entorno que se mueve allí. Me imagino yo que estamos hablando también incluso de consumo de sustancias, de pronto de pandillas, ¿no? Y toda esta situación tan fuerte que es la que naturaliza, ¿no? El hecho de empezar a realizar prácticas tempranas de sexualidad y por supuesto también evita que se realice una adecuada educación sexual en la institución, ¿no? Exactamente. Y al haber esta, al lograrse una adecuada educación sexual, con la cuenta nuestro caso de éxito, que es el de Luis Miguel Bermúdez, nos cita y nos dice que logró acabar con la deserción escolar al sensibilizar ese acceso a los métodos anticonceptivos. Algo como tan sencillo de darte a ti el método anticonceptivo, logró la tasa de deserción escolar, que en mujeres era bastante alarmante. Y en hombres también, posiblemente por lo que tenían que responsabilizarse y tener como tal un trabajo informal para suplir la necesidad económica de lo que lleva tener una nueva vida. También al sensibilizar este tema dio paso a otros temas, nos cita el mismo profesor, temas como por ejemplo la orientación sexual, también la diversidad con chicos homosexuales,
que logró la agresión de ciertos grupos o minorías hacia ellos. Solamente de sensibilizar estos temas que antes eran como tal o considerados socialmente como un tabú y enfocarlos más a la permanencia escolar. No, y fíjate que eso que dices me parece a mí también súper importante, eh, por el hecho de empezar con algo, ¿no? Que es la educación sexual. Y que, como tú dices, en todos los colegios, ¿no? O en la gran mayoría de los colegios a nivel nacional, es justamente eso, un tabú, ¿no? No se permite. De hecho, lo que pasó hace unos años, ¿no? Con estas cartillas sacadas por el gobierno, ¿no? De educación sexual y todo el revuelo que generaron, cómo se prohibieron y demás, ¿no? Exactamente. Fue un total revuelo porque siempre es permear con las posibilidades de las creencias que tenga la comunidad y las necesidades que tenga también esta comunidad. Claro, y no solo eso, sino que al no dar una educación sexual de calidad, se le está privando a los adolescentes que cada vez tienen más acceso al sexo, pero menos acceso a la educación sexual. Así de irónica es la cosa, ¿no? Tienen, al tener más acceso justamente al sexo y menos educación sexual, pues claro, ellos van a acceder obviamente a la parte del placer sin medir las consecuencias que esto puede traer, ¿no? Y de hecho yo creo que eso va mucho más profundo. Hubo un estudio, me parece que del distrito, no estoy del todo seguro, no voy a lanzar aquí la citación por temor a equivocarme, voy a dejarlo más como un comentario suelto, pero sí recuerdo un estudio que se hizo en el que se hablaba con adolescentes embarazadas, se les preguntaba si después de todo el acceso a la información, al internet, que sabían que tener un hijo era muy complejo, ¿no? Y la respuesta de ellas en muchos casos era, es que no tengo accesos económicos y sé que un niño, tener hijos, me da acceso a mi familia en acción, ¿no? Exactamente. Y es una situación que también lo permea a uno a nivel personal, ¿no? No regresa a su época estudiantil y recuerda historias absurdas sobre cómo planificar con niños, como por ejemplo interrumpir el coito, desde recurrir a absurdos medicamentos o remedios caseros para evitar el embarazo. Y son creencias que son alargadas debido a la falta de esa educación. Es decir, a nivel personal, Leo, yo le pregunto, ¿usted tuvo ese tipo de educación sexual en su colegio? A mí me dieron un pollito para cuidar. Era un, Esa fue parte de mi educación sexual. y era un pollo de colores que no sobrevivía ni pasaba de la semana. Entonces, pues, uno no permea esas cosas, esa. No, yo la verdad regalé el pollito y la persona que se lo regalé, que entre comillas era la mamá, la mamá del pollito, me dijo que había crecido bien, se lo habían comido, ¿no? Hasta ahí llegó el ejercicio de educación, ¿no? Y yo honestamente la mayor educación sexual que recibí, la recibía por parte de mi mamá, ¿no? Que era como muy consciente en ese tema. Pero pues también era una educación sexual como con sus barreras, ¿no? Porque una mamá no te va a enseñar con todas las libertades y obviamente esa es la incomodidad de que la mamá te hable de ciertos temas y uno también como hijo querer hacerle ciertas preguntas, ¿no? Entonces era, claro, una educación sexual muy superficial, ¿no? Y, pues hasta ahí. Pero sí me acuerdo que en mi adolescencia, eh, los casos de embarazos eran muchos. Yo, de hecho, recuerdo mi primera compañera embarazada, fue posiblemente en sexto o séptimo, y dio a luz ese mismo año. Entonces, imagínate, estamos hablando de una niña que tenía 10 11 años. Exactamente. ¿Y eso hace cuánto fue, Leo? Estamos hablando de algo que sucedió ya, ¿cuánto? Hace ya más de Uy, 8 o ya, 10 años, ¿verdad? más de 10 años, claro, eso eh, fue mucho más, dejémosle que fue mucho más de 10 años. Exactamente, o sea, son situaciones que aún hoy en día siguen presentes, se replican con base a las generaciones, pero como podemos ver perfectamente, uno le puede preguntar a ciertas generaciones y son cosas que se han arraigado, o sea, No, y es una fíjate que, problemática que no se ha sensibilizado como tal, y hasta ahorita se ha logrado. exacto, y hasta ahorita, bueno, estamos hablando de un caso muy ejemplar, además, completamente ejemplar, de un colegio y de un docente.
más específicamente que tuvo que luchar contra todo, pero no podemos decir que eso que hizo el docente se está aplicando en todos lados, ¿no? Que debería darse más visibilidad. Y es allí donde yo me pregunto, con todo lo que se sabe de cerebro, ¿no? De estos estudios cognitivos, dónde están esos estudios cerebrales, ¿no? Que nos permitan en este momento, con todos esos avances que hemos tenido, nos permitan replicar esta información y los pros y los contras, ¿no? Del embarazo adolescente, más allá de lo superficial que conocemos, ¿no? Por ejemplo, las consecuencias del desarrollo cerebral de los niños nacidos de madres adolescentes, que estoy segurísimo, no tengo un estudio, no tengo una cifra, lo digo muy al aire, pero con la seguridad de que esos desarrollos neurocognitivos no son los mismos que el desarrollo de un niño que nace de unos papás ya adultos que desean tener ese niño y que claramente se han preparado para ello. Estoy completamente seguro que no va a ser el mismo desarrollo neurocognitivo de los niños que nacen de un papá y una mamá que no lograron terminar el bachillerato y que tuvieron que salir a, a rebuscársela, pues. Claro, en el mejor de los casos, ¿no? Porque también tenemos el caso del adolescente que se da media vuelta, ¿no? Se desaparece y ya. Exactamente, debido a sus posibles estrategias que haya tenido. De hecho, lo que acabas de decir, Leo, entre esta diferencia entre lo biológico y lo social, es una discusión que también plantea como tal un artículo que propone Flavio Teriti, un artículo que se llama Sobre aprendizaje escolar y neurociencias de de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires, Argentina, la cual cito y Ujú. plantea, dice, una parte de la discusión se centra en el posible retorno del determinismo biológico y su relación con retrocesos políticos en el reconocimiento de la igualdad. Los interesados en las neurociencias podrían experimentar sorpresa, dado que, como también señalamos aquí, sus investigaciones recientes sobre el desarrollo subrayan el carácter emergente de los procesos cognitivos y su estrecha relación con la experiencia y sus condiciones, como lo veníamos hablando, esa relación que nosotros tenemos contra el contexto social y el desarrollo que tienen ellos. Continúa la cita. Sin embargo, se trata de comprender que la línea que separa los argumentos sobre la incidencia del ambiente en la formación, consolidación y transformación de redes neuronales de los argumentos fatalistas sobre las consecuencias de la ausencia de determinadas experiencias es sumamente delgada y necesita ser mostrada con claridad para evitar deslizamientos. O sea, es una delgada línea, ¿no? En el mismo sentido, preocupa que la asunción superficial de los aportes de las neurociencias se convierta en la coartada para una ingeniería social respecto de la población que vive en condiciones de pobreza. Es decir, no queremos tener como tal la intención de que todo sea una ingeniería social. Hay una relación también en un aspecto neurocientífico, también en la relación que tiene el sujeto con su ambiente y esta relación que puede ser en esa conexión neuronal que él puede llegar a tener en su desarrollo y que tiene que tener relevancia con temas tan sencillos y tan sociales como la puede ser el embarazo en adolescentes, como lo hemos venido explicando. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y también, justamente como hablamos en una educación sexual de calidad, ¿no? Que se deje también el tabú, que se deje eh, toda esta historia. Yo recuerdo muchos comentarios que se acababan con todo este tema de las cartillas y decían que es que si nosotros enseñábamos educación sexual en los colegios, íbamos a enseñarles y a promover el hecho de que tuvieran mayor cantidad de relaciones sexuales, ¿no? En lugar de como ver más allá y ver que las relaciones sexuales en adolescentes se están dando con o sin la educación sexual adecuada, ¿no? Que creo que la educación sexual adecuada no busca promover que haya más relaciones sexuales, sino que haya menos embarazos en adolescentes, ¿no? Exactamente. Y trata ahí un tema muy político y un tema muy moral que puede ser, no, me atrevería a decir que, me corrijo, no moral, más político.
en temas de las creencias que se pueden determinar con respecto a como algo que rescato que venías diciendo, bajo su experiencia, Leo, bajo su experiencia, ¿quién toma ese papel de la educación? ¿Si la familia o la entidad educativa o si el gobierno? Y es ver quién la toma. Realmente, pues, nos estaba explicando Leo que esa parte de educación fue parte familiar de su mamá. Entonces, ¿quién toma esa responsabilidad? La familia. ¿Hasta qué grado se puede dejar a la familia? ¿Hasta qué grado se puede tomar en el colegio? Que la tome, si las familias lo permiten. Y también en otros temas, no solamente hasta qué grado en iniciativas hasta religiosas, ¿no? Porque hasta en mi generación tuvimos clases de religión, en un retorno y en un contexto laico, una constitución que te debía ser laica. Nada en clases de religión, obviamente expresamente en un alineamiento catolicista. Son temas así en los cuales uno dice, ¿quién toma la responsabilidad y ese papel en guiar esa educación? Y sobre qué ciertos temas nos puede dar, sobre el entendimiento de ese desarrollo de nuestras redes neuronales y nuestra relación con el ambiente. Bueno, fíjate que tú dices, y esa pregunta que me planteas es muy válida y la quiero retomar, ¿no? Acerca de quién debería tomar las riendas, ¿no? Respecto a ese tema educativo. Y aquí quiero decir, mmm, para mí debe tomarla el colegio. ¿Por qué? Y porque no quiero excluir a la familia, sino que en este momento, pues hay que ser claros si es que los papás aún no se sienten cómodos hablando de sexualidad con sus hijos. Y no solamente no se sienten cómodos, sino que hay muchas preguntas que ellos mismos tienen y por mucha vergüenza, ¿no? Por esa presión social, no han querido ni siquiera aclararlas, ¿no? Muchos Ujú. papás son ignorantes en el tema de la sexualidad. Y entonces es allí donde el colegio puede empoderarse y dar una educación sexual adecuada, e incluso en estas charlas que hacen esas famosas escuelas de padres, ¿no? Eh, en lugar de, porque muchas veces los papás no van porque dicen, no, se pierde el tiempo, van a regañarme, van a no sé qué, ¿no? Deberían fomentarse también este tipo de charlas, ¿no? Charlas acerca de, se me fue el nombre, de sustancias psicoactivas, ¿no? Charlas acerca de educación sexual, charlas acerca de todos estos temas en los que los papás siguen siendo ignorantes, ¿no? Y deben estar enterados, ¿sí? Justamente para romper ese tabú con el que venimos andando y que sigue permeando estas condiciones sociales de querer impedirle a los adolescentes y a ellos mismos también el acceso a dispositivos anticonceptivos, ¿no? Porque todavía seguimos viendo familias de 5, 6, 7 hijos, ¿no? Y siguen quedando embarazadas. Y claro, no es embarazo adolescente, pero sigue siendo el embarazo de una familia que no tiene con qué mantener a su primer hijo y ya tiene 5 más, ¿no? Donde se demuestra que ellos no tienen una educación sexual. Y de hecho voy más a fondo, ¿no? Tan mala es la educación sexual que nuestros papás y algunas mamás, ¿no? Algunos papás y algunas mamás más bien, para expresarme mejor, eh, son víctimas todavía de violación sexual dentro de su propio hogar por parte de su pareja y no lo saben, ¿no? Hasta ese punto estamos hablando de la ignorancia de la educación sexual por parte de la familia. Si ellos no están educados, pues claramente no pueden educar a sus hijos. Entonces creo que deberíamos empezar por un colegio que eduque no solamente a nuestros estudiantes, sino también a los papás, ¿no? Que sea una educación integral que permita justamente, como hizo este docente, romper con todos esos esquemas y esos tabús. Claro, es muy complejo, ¿no? Estamos hablando de una macroestructura, pero creo que para mí ese debería ser el orden y deberíamos empezar desde la escuela. Y una vez nuestros estudiantes y nuestros padres tengan esos conocimientos, ¿no? Puedan hacer ese desarrollo y adquirir esas nuevas habilidades, pues allí podemos hablar también de una educación sexual que empiece desde casa y continúe en el colegio. Pero en este momento creo que es muy complejo. Más teniendo en Es, cuenta lo que acabas de decir, perdón, y con eso termino, de la pregunta que me hacías, ¿no? Y que seguro podemos preguntarle a muchos adultos de nuestra generación e incluso a adolescentes de cómo fue su educación sexual en el colegio.
y va a ser, si no mala, nula. ¿Mm? Exactamente. Pero bueno, también queda ese dilema con la resistencia cultural que se pueda estar viviendo, ¿no? Pero ahora que hayan cambios generacionales y como esto está ganando relevancia, en el futuro esto irá disminuyendo, ¿no? Porque generacionalmente, pues, si nos tomando en cuenta ciertas características que antes no eran relevantes, pero ahora sí lo son. Y gracias a esta sensibilización, generacionalmente irá cambiando, se irá permeando y habrá una mayor participación, considero yo. Y quisiera para ir cerrando esta bonita charla, entre esas reflexiones que nos deja el artículo que anteriormente cité de Flavia, y es que nos dice sobre el papel del aplicacionismo entre esa diferencia de las neurociencias en la práctica pedagógica. Y nos dice que, cito textualmente, no es extraño leer expresiones de alusión acerca de nuestro entendimiento sobre la plasticidad cerebral puede ayudar a desarrollar estrategias de enseñanza en el campo de la educación. Pasar de resultados de estudio que me den respuestas cerebrales ante la exposición de ciertos estímulos o usando técnicas de resonancia si se detectan patrones de actividad, pero que a la incógnita del aplicacionismo en lo tal. Entonces, nos invita a la reflexión de decir, más adelante, de decir, bajo una experiencia personal, decirnos y preguntarnos que ella le preguntaba a sus docentes y a sus alumnos cuál es el tiempo medio de atención que podemos esperar de un niño que comienza el primer grado. Y esa pregunta puede resultar ambigua, decía ella. ¿Por qué? Porque siempre le respondían el depende. Y el depende dejaba muchas cosas en el aire. Pero cuando estudiamos el depende, habían respuestas que tenía que tomar en cuenta. Depende. Depende de qué, del interés que tenga el niño sobre la materia. Depende del nivel de alimentación que tenga el niño. Depende del desarrollo cognitivo que tenga el niño. Entonces, no se busca que, como tal, es una invitación, es una discusión también, no se busca que la neurociencia se convierta en algo de tomar un TAC, de tomar una resonancia y verla en el tiempo, sino de ser parte de las posibles variables que dan como tal un desarrollo pedagógico en la inclusión de una persona hacia su método de aprendizaje y enseñanza. Muchas gracias y una muy bonita reflexión para cerrar. Y, y sí, fíjate que mencionas algo, ¿no? Aquí podríamos quedarnos seguro otra hora más, aparte porque esto suscita un nuevo debate, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo de este podcast. Y sí, estoy completamente de acuerdo en que tendríamos que entrar a mirar también eh, todos estos avances neurocognitivos, todos estos términos, ¿no? Toda esta terminología, justamente hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de plasticidad cerebral, hablamos también de nuestros lóbulos cerebrales, ¿no? De nuestros hemisferios, ¿sí? Y todo en el papel se sabe a través de estos experimentos que se han hecho, ¿no? Y Y, mediciones. y, y mediciones que se han hecho y hasta allí está todo muy bonito, ¿no? Pero tenemos que empezar también a darle cabida a todos estos términos en problemas activos, ¿no? En problemas justamente como este de la educación sexual, que yo creo que, fíjate, lo que el docente empezó a atacar, ¿no? Los embarazos en adolescentes y todo lo que terminó repercutiendo, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá debemos empezar a apuntar con este desarrollo y con la implicación de las neurociencias en la educación, ¿no? Exactamente, Leo. Me queda más para terminar esta bella plática y ha sido un placer. Muchas gracias, Carlos. Nos veremos en otra ocasión. Igualmente, Eh, Leo. que así sea. Y obviamente totalmente invitado a estos podcasts, ¿no? Y pues seguiremos realizando otros podcasts y tendremos más invitados, ¿no? Así que nada, la puerta está abierta y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias y adiós. Hasta luego.